Buenas tardes, somos el grupo 1 y el tema del que nos tocó hablar es la ética en la inteligencia artificial y la toma de decisiones automáticas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial. Creo que todos sabemos lo que es o hemos tenido alguna experiencia con ella o la vamos a tener en el futuro. Definitivamente esta tecnología vino para quedarse y de aquí a unos años vamos a estarla utilizando en cierto grado, creo yo, en la mayoría de las empresas. Entonces hoy vamos a hablar sobre la ética del uso de esa tecnología, qué es lo que se está regulando, qué es lo que todavía falta regular, cómo la han estado aplicando en los contextos empresariales y la forma en la que esto afecta a la toma de decisiones corporativas, que lo hacemos un poco más automático de la mano con la inteligencia artificial y todas las implicaciones que esto puede traer tanto para una persona como para una corporación de manera global, tanto en Guatemala como en el mundo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está siendo adoptada por las empresas en dos procesos claves, los cuales son el reclutamiento del personal y la evaluación de riesgos financieros. Estos son ámbitos en los que la IA promete eficiencia y objetividad, pero al mismo tiempo plantea riesgos éticos bastante importantes. La IA en el reclutamiento. Muchas compañías globales como Unilever, Hilton y Siemens ya utilizan la IA para optimizar sus procesos de contratación. Estas herramientas permiten analizar miles de currículums en pocos minutos, identificar candidatos con las habilidades requeridas de los puestos e incluso realizar entrevistas preliminares a través de chatbots. Con ello se busca reducir tiempo y costos y basar las decisiones en datos objetivos. Sin embargo, existe un problema. Los algoritmos aprenden de datos históricos, que pueden estar cargados de prejuicios. Un ejemplo fue el caso de esta empresa que todos conocemos, que es Amazon, en el año 2018, donde un sistema de reclutamiento automatizado discriminaba a mujeres porque el historial de contrataciones de la empresa estaba sesgado hacia los hombres. Esto demuestra que aunque la IA pretende ser imparcial, puede amplificar desigualdades si no se diseña con responsabilidad. Ahora la IA en la evaluación de riesgos financieros. En el sector financiero, los algoritmos analizan grandes volúmenes de datos para predecir si un cliente cumplirá o no con sus obligaciones crediticias. Consideran variables tradicionales como el historial de crédito, pero también patrones de comportamiento digital. Un caso muy sonado fue el de la Apple Card en el año 2019, que se denunció que a hombres se les otorgaba límites de crédito mucho más altos que a las mujeres, incluso cuando estos compartían ingresos y activos. Aunque no se comprobó discriminación intencional, el caso mostró cómo los algoritmos pueden generar resultados injustos y poco transparentes. Estos ejemplos dejan claro que la adopción de la IA no es solo un tema tecnológico, sino también ético y social. Los algoritmos deben ser auditables, transparentes y supervisados siempre por humanos, porque de lo contrario se corre el riesgo de excluir a candidatos válidos a trabajos o de discriminar a grupos enteros en el acceso a créditos. Por eso, la regulación y la ética en el diseño son fundamentales. La IA debe servir para mejorar procesos sin perder de vista la justicia, la equidad y la dignidad humana. En conclusión, la adopción de la inteligencia artificial en el reclutamiento y las finanzas ofrece grandes beneficios en eficiencia, pero también exige un compromiso ético firme para evitar que los sistemas perpetúen desigualdades. Y pues la clave está en combinar la innovación tecnológica con supervisión humana y marcos normativos claros. El tema que yo tocaré es sobre la discriminación laboral y sesgos en algoritmos de selección. Si bien es cierto que la inteligencia artificial ha demostrado ser muy beneficiosa para el ser humano, se han demostrado, el humano o las mismas empresas se han dado cuenta de que a la hora de los procesos de selección de personal pueden haber muchos problemas éticos, muchos problemas de discriminación sin querer por utilizar la inteligencia artificial, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿por qué pasa esto? Primero que todo puede ser por los algoritmos. Estos algoritmos constantemente son entrenados. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el celular y nos gusta mucho algo de lo mismo, el algoritmo lo que hace es mostrarnos cosas relacionadas a lo que a nosotros nos gustan. En el mismo ejemplo,
podemos hablar con las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los algoritmos utilizan datos históricos, utilizan tendencias. Entonces, a la hora de la contratación, eh, los algoritmos tienden a replicar los prejuicios o estereotipos que pueden haber en la sociedad. Y también como constantemente se entrenan en base a lo que anteriormente ya se ha contratado, lo que hacen estos algoritmos es de que seleccionan mucho más a la tendencia que tiene la empresa. En este caso, por eso hay muchas veces de que se contratan más hombres que mujeres, ya que la tendencia dice de que la empresa contrata más hombres que mujeres. No tengo claro cómo puedo ayudarte con Esto eso. lo que puede intervenir es de que se evite la contratación de mujeres, y ahí hay un problema ético. ¿Por qué? Porque puede haber una desigualdad sin querer, pero esto es una desventaja para la empresa. Entonces hay estudios que muestran que estas tecnologías como el reconocimiento facial o el análisis de entrevistas por video eh, tienen muchas tasas de error mucho más altas que cuando se aplican, por ejemplo, cuando una persona es de un tono de piel más oscuro, o por ejemplo incluso solo por ser mujer. Este algoritmo como que ya lo rechaza, por decirlo de alguna manera, pero no es porque la empresa quiera discriminar a esas personas, sino es porque el algoritmo entiende de que, o piensa de que esas personas no son constantemente contratadas como otro tipo de persona con otro tono de piel, ¿verdad? Entonces, esto pone en riesgo la igualdad, la equidad en la evaluación de los candidatos. ¿Por qué? Porque inclina la balanza mucho más a una persona de otro tono de piel o de otro género, solo por este algoritmo que la empresa no tiene el control sobre eso. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial, ¿verdad? Esto contribuye mucho a los sesgos, ya que no se detectan, y si se llegaran a detectar no se corrigen a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó un proceso de rechazo y ya no es como que se pueda recuperar la contratación, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un caso que fue el de Amazon en el año 2018, donde su algoritmo excluía currículos que contenían palabras relacionadas con mujeres, o simplemente porque históricamente la empresa contrataba más personal hombre que mujer, ¿verdad? Entonces, esto refleja cómo sin vigilancia y la ética, las máquinas, por así decirlo, o la inteligencia artificial pueden volverse unas herramientas injustas que afectan a las personas y afectan la igualdad de oportunidades hacia las personas. Esto es preocupante, ya que las decisiones son automatizadas, no son decisiones que la empresa tome en sí. ¿Por qué? Porque la empresa puede estar rechazando a alguien con aptitudes perfectas para el puesto, pero por estos algoritmos, estas decisiones automatizadas hacen de que la empresa ya no vea ese potencial talento que puede haber en esa persona. Entonces, claramente ya no llegan a ser transparentes las entrevistas, ¿verdad? Esto es preocupante, ya que ni las empresas saben cómo pueden detectar o frenar un poco más este tipo de sesgos, ya que es una inteligencia que trabaja automatizada, y por más códigos que la empresa le ponga a la inteligencia, simplemente funciona mucho más el algoritmo que entiende la inteligencia. ¿Por qué? Porque ella piensa por sí misma, pero claro, no tiene conciencia, no tiene una conciencia como tenemos los humanos, ¿verdad? Entonces, esto es algo preocupante, ya que no es transparente, y pues claramente se puede ver los errores que puede tener esto, y claramente es una gran injusticia, ¿verdad? Desde una perspectiva ética y legal,
podríamos exigir regulaciones claras que protejan a los candidatos y se aseguren de los algoritmos que sean justos y no discriminatorios, ¿verdad? El desarrollo responsable de estas tecnologías pasa para involucrar la diversidad de los equipos, auditar continuamente de los resultados y mantener supervisión humana crítica para evitar consecuencias dañinas. Esto claramente porque claramente todos aportamos, tenemos una importancia grande a la hora de aportar. Entonces, todos podemos aportar a algo, todos podemos ser capaces de hacer algo, pero tenemos que ver la manera de cómo programar de buena manera estos sistemas para que se den cuenta del gran potencial que tienen todas las personas y que esto sea ético, no haya discriminación laboral. ¿Por qué? Porque es una discriminación indirectamente. No es que la estén controlando, pero es discriminación indirectamente. Entonces lo que se busca es reducir este tipo de discriminación. Muchísimas gracias. Respecto a las implicaciones éticas de los algoritmos de IA en la discriminación laboral, primeramente podemos hablar, y creo que todos lo sabemos, no existen regulaciones todavía para este tipo de tecnología. Aunque en Europa ya se está empezando a trabajar en algo, todavía no hay nada 100% concreto ni hay nada tan claro. Y es así, históricamente ha sido así. La tecnología siempre ha avanzado mucho más rápido que la ley y esto hace que en las primeras etapas de vida de una innovación tecnológica, antes de actuar de manera preventiva, la ley actúa de manera reactiva y suelen suceder primero las situaciones antes de crear las leyes y de establecer los parámetros de cómo actuar en ciertas situaciones respecto al uso de alguna tecnología nueva. Entonces, la regulación para el uso de la IA no va a llegar ni pronto y es posible que cuando llegue tampoco sea tan exacta. Entonces, esto es algo que tenemos que tener todos bastante claro y esto pues abre la puerta lógicamente a dilemas de tema ético respecto a discriminación en este caso en particular, pero también se abre la puerta a muchos otros temas. En el caso de la discriminación laboral, pues ya hemos visto o ya se está viendo que muchas empresas ya están empezando a implementar el uso de tecnología de inteligencia artificial para ya sea reclutar o gestionar su personal. En el tema de reclutamiento es donde más han surgido temas porque la IA es capaz de hacer una preselección de los currículums que llegan a una empresa para saber quiénes son las personas más aptas para alguna posición. Sin embargo, aquí es donde entra un tema ético porque no sabemos qué tantos sesgos tenga esta tecnología para escoger o rechazar algún currículum. Entonces, aquí es donde la regulación pues se queda extremadamente corta comparado con el avance tecnológico que estamos viendo y teniendo ya en la actualidad. Las plataformas requieren sí o sí todas la aceptación del usuario de los términos y condiciones para poder hacer uso de las plataformas. Esto sucede tanto con redes sociales personales, en donde la gente comparte información muy personal y sensible, y también en aquellas plataformas que sirven justamente para esto, para buscar trabajo, para gestionar al personal. Entonces, en plataformas como LinkedIn o CompuTrabajo, por ejemplo, las personas ponen información muy sensible sobre sus salarios, sus vidas, lo que han hecho, en dónde han trabajado, en dónde pretenden trabajar y información extremadamente personal. Y pues esto se regula básicamente por la plataforma únicamente con un consentimiento. Entonces aquí es donde se plantea el tema de ¿es suficiente un mero consentimiento para proteger la información de las personas que están haciendo uso de las plataformas? Y que después esta tecnología, esta inteligencia artificial, pueda hacer uso de esas plataformas en donde la gente comparte su información para poder discriminar, digamos, de cierta manera y separar en grupos a las personas por su religión, su raza, su género, etc. Entonces, acá es donde planteamos qué tan beneficioso es el uso de esta tecnología también para las personas que están haciendo, así están postulando para posiciones de trabajo en empresas que están ya implementando la inteligencia artificial sin regulaciones. La información personal, pues es personal, sin embargo, sigue estando en Internet. Entonces, esto es de fácil acceso a cualquier persona con una computadora y con cierto nivel de conocimiento en informática. Entonces,
no sería sorprendente que la inteligencia artificial pueda empezar a tener sesgos respecto a ciertas costumbres o posturas que tengan las personas y que no solamente pueda revisar en algún punto las plataformas que están diseñadas precisamente para que las personas se postulen, por ejemplo, a un trabajo, sino que en algún momento pueda llegar a también encontrar información referente a su vida personal, porque es posible que la empresa eso requiera. Entonces, que después la inteligencia artificial tenga la capacidad de ser programada para también buscar información dentro de las redes sociales de una persona y con base a eso tomar decisiones respecto ya sea al rumbo de su trabajo actual o si es seleccionado o no para una posición nueva. Y esto pues también implica un dilema ético, dado que no debería separarse a una persona o descartarse a una persona en una posición respecto a parámetros de temas personales, sino más bien a su capacidad para hacer el trabajo. Eh, un ejemplo de esto puede ser el tema que sucedió con Amazon en 2018, que ellos ya estaban implementando el uso de un algoritmo de inteligencia artificial para hacer una preselección de CVs para ciertas posiciones estratégicas. Lo que pasó fue que el algoritmo identificó que históricamente la empresa ya tenía ese puesto de trabajo ocupado mayormente por hombres y los CVs que la empresa estaba recibiendo eran en su mayoría por hombres. Entonces, de por sí ya había una probabilidad más alta para los hombres de que fuera uno de ellos los que encontraran el trabajo. Sin embargo, dado a este prejuicio, digamos, que esta tecnología realizó con base a esa información, descartó casi automáticamente CVs que incluyeran la palabra mamá o femenino y pues esto planteó obviamente un tema ético de por medio de por qué la inteligencia artificial tomó esa decisión. Asimismo pasó con Facebook. Sin embargo, acá en Facebook podemos ver también que hay también una implicación humana dentro del uso de la tecnología para poder discriminar. Facebook incluyó en su momento una sección de jobs en su inicio, en donde permitía publicar ofertas de trabajo y a las personas también les permitía aplicar a esas ofertas de trabajo. Se demostró que Facebook le mostraba a cierto grupo étnico o a cierta área geográfica ciertos trabajos muy específicos que se consideraba que encajaban más con ese tipo de personas, demográficamente hablando, y les descartaba por completo de participar en candidaturas o en, o en puestos de trabajo donde se requiriera otro nivel de información. Sin embargo, esto ya de por sí es discriminación. Además, Facebook también permitía que la persona que estaba publicando el puesto de trabajo hiciera filtros por etnia, género, raza, etcétera, para poder escoger a las personas que quería ver, de las cuales quería ver el CV. Entonces ya esto implica tanto de parte de la tecnología cierto sesgo como de parte del usuario final cierto sesgo para escoger a la persona ideal para un puesto de trabajo con base a criterios que no son precisamente éticos. Y esto pues también se puede ver representado en la falta de la representación femenina en el tema de la tecnología. No muchas de nosotras está interesada en crearse y formarse para trabajar creando este tipo de tecnología. Entonces, no será lo mismo definitivamente que una tecnología está creada solo por hombres y que pretendamos que funcione bien tanto como para hombres como para mujeres, a que la tecnología esté siendo creada por ambos géneros y entonces ahí sí sea utilizada para ambos géneros. Entonces, la falta del punto de vista femenino a la hora de crear los algoritmos y de crear la tecnología puede jugarnos en contra a nosotras las mujeres al momento de quererla utilizar, porque aunque no sea de manera intencional, se está creando la tecnología desde el punto de vista de los hombres. Y esto pues ya de por sí puede crear ciertos sesgos y ciertos prejuicios dentro del algoritmo, aunque no sean intencionales, como ya mencioné. Y los tribunales al momento de ya contar con las leyes o con ciertas regulaciones, con base a eso tomar decisiones, también tienen que tener claro que definitivamente la tecnología va a seguir avanzando. Entonces, tienen que tener detrás de ellos también un equipo de informáticos que tengan la capacidad de investigar cuanto sea necesario para
poder tomar decisiones en los tribunales y estar perfectamente capacitados y preparados para hacerlo en el momento que sea necesario. Entonces, pues esto también nos lleva a pensar que la dependencia de la tecnología es algo peligroso y no podemos en ningún momento confiar 100% en un algoritmo, en una plataforma, porque al final siempre está hecha por personas y las personas pues no somos perfectas. Entonces, definitivamente se puede hacer uso de esta tecnología, va a traer muchos beneficios, definitivamente, y va a seguir creciendo, eso está claro. Sin embargo, de momento es muy importante tomarlo con calma, empezarlo a implementar despacio, con un uso muy limitado y muy juicioso para evitar caer en temas y terrenos que desconocemos y que todavía no están regulados, y aún al momento de estar regulados estar conscientes de que los sistemas siguen siendo sistemas, pero no son 100% confiables. Entonces, también es necesaria siempre, en cualquier momento va a seguir siendo necesaria la intervención humana en la toma de decisiones y no hacerlo tan automáticamente como se creería que sería posible hacerlo con un sistema como estos, que puede darnos la impresión de ser pensante y completamente racional, porque ya vimos que sí es posible que tengan ciertos sesgos, ya sea de fábrica o con el usuario final. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, y es que hoy les quiero hablar sobre un punto fundamental cuando se trata de la inteligencia artificial y qué son las estrategias para mitigar los riesgos éticos que podamos tener. Por ejemplo, y un poco de conclusión sobre esto, la IA tiene un gran potencial, pero también puede generar decisiones poco transparentes, sesgos totales, discriminaciones, etcétera, que puedan afectarnos. Por eso es importante pensar no solo en que la IA puede hacer y hacernos, sino que cómo aseguramos que la IA haga de manera correcta y concreta lo que nosotros queremos. O sea, en conclusión, de la manera más responsable y justa. Para ello vamos a hablar de varios puntos. Son 5, y es la auditoría, supervisión constante, la número 2, que es la diversidad en los equipos, transparencia y explicabilidad. También tenemos la capacitación ética y la regularización y comité éticos. Vamos a regresar al punto número 1, que cuál es la auditoría y supervisión constante. A ver, una estrategia es realizar auditorías algorítmicas y evaluar periódicamente los sistemas para poder detectar cualquier sesgo, como lo hablamos al principio, errores o impactos negativos antes y después de utilizar la IA. Como número 2, también tenemos la diversidad en los equipos, que a mi parecer esto es algo sumamente fundamental, porque acá es donde vamos a contar con equipos de desarrollos. ¿Y cuáles son? Diversos géneros, diversas culturas, cualquier formación que hace que cada ser humano tenga esa esencia y diferente que puedan tener. Ok. Ayuda a que el algoritmo o lo que nosotros le programemos a la IA nos refleje únicamente la visión de un grupo, sino que sean más inclusivos de lo que se va a realizar, que hoy en día es como la moda. Capaz número 3, tenemos la transparencia y la explicabilidad que tenemos o vamos a fundamentar para ello. O sea, es fundamental, como lo hablamos desde el principio, el algoritmo, que no sea solo una caja negra, o sea, la llamada IA explicable, que pueda buscar y entender todo lo que llega a una decisión y generar confianza en los usuarios. O sea, que nosotros le dejamos a la IA la decisión total de lo que nosotros queremos, y pues no debe de ser así, sino que tenemos que tener esa transparencia y esa flexibilidad que se tiene. Como número 4 tenemos la capacitación ética. ¿Y cómo es esto? O sea, no basta solo saber cómo programarlo, cómo solicitarle la información. Se necesita tener también esa formación ética, como bien hablamos del punto, para que los diseños o la relación de lo que nosotros podamos necesitar se enfoquen utilizando la IA. Así fomenta una responsabilidad que podamos tener en cada paso y en cada proceso que vayamos a colocar.
Y como número 5 tenemos la regularización de comités éticos. Cada vez más organizaciones están creando comités éticos de tecnología increíbles. Y a nivel internacional existen leyes como la Ley de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ya lo desarrollaron, que busca establecer marcos de control para el sistema alto de riesgo que podamos tener. Entonces, en conclusión, la estrategia para mitigar riesgos éticos de la IA combina la supervisión ética, la diversidad, la transparencia, la educación ética y la regularización. Con esto, entonces, estamos asegurando que la IA se convierta en una herramienta que aporte al desarrollo humano y una fuente de discriminación injusta y no poder afectar a ningún género o entidad que va a estar pasándose. Buenas tardes, me llamo Edgar y yo les voy a hablar sobre la responsabilidad ética en decisiones automatizadas. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando una empresa implementan por ejemplo, una inteligencia artificial para poder hacer cierta tarea que pueda ser repetitiva. Pues en este caso puede ser como para evaluación de perfiles para un puesto, puede ser también para evaluaciones de automatizaciones en otro proceso que sea muy repetitivo. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial puede venir a apoyarnos para hacerlo mucho más rápido, para tal vez a lo mejor no perder tiempo en esas tareas bastante repetitivas. Esto trae bastante ayuda, ¿verdad? A la empresa, nos ayuda en tiempo, en procesos, pero también tiene bastantes riesgos. Entonces, por eso entra en juego ya la responsabilidad ética al momento de que esta inteligencia artificial pueda tomar una decisión que a lo mejor no sea la mejor. Entonces, esto nos habla de que la responsabilidad al momento de toma de decisión de este programa, ¿verdad? Porque es un programa que en base a su algoritmo, en base a lo que, digamos, aprende, porque estos programas, en base a lo que preguntamos, información que le da, ellos aprenden a tomar decisiones. Entonces, prácticamente tenemos como muy poco control sobre lo que puedan tomar estos programas. Entonces, esta responsabilidad es compartida de todas las partes que lo implementan. Ahí hay un fenómeno que le toman o le llaman como caja negra algorítmica, que significa que cuando una inteligencia artificial, una IA, toma una decisión, hay veces incluso que ni los desarrolladores saben o saben muy bien por qué tomó esa decisión. Entonces, esos son los riesgos que puede haber en el momento de tomarlo o implementarlo en una empresa. Entonces, los responsables al momento de que una inteligencia artificial tome una decisión, primeramente son los desarrolladores, ya que ellos son los que arman, por decirlo así, el esqueleto, arman los algoritmos, cómo toma decisiones, en base a qué toma decisiones, cómo da las respuestas, ¿verdad? También este software. Entonces ellos son como que los primeros, ¿verdad? En responsabilidad, porque ellos son los que tienen que tomar, ¿verdad? Decisiones de cómo toma decisiones, cuándo no toma decisiones también. Entonces, los segundos también en entrar son las personas que en este caso, lo compran ese servicio de estos proveedores. Como en este caso puede ser la empresa, ¿verdad? Una empresa que quiera automatizar la evaluación de perfiles para un puesto o un cargo, ¿verdad? Dentro de esta empresa, podemos tomar la IA y que ella misma pues evalúe puede ser cientos de perfiles y ya de los mejores, ¿verdad? Pero en este caso ya puede hacer puede haber cierto riesgo, ¿verdad? Al evaluar perfiles. Entonces, en este caso, la empresa misma que toma o implementa este programa entra en segunda responsabilidad porque son ellos los que le pueden exigir a los desarrolladores que mejoren su algoritmo, que entonces está tomando decisiones que a lo mejor no son tan éticas, ¿verdad? Entonces pueden exigirle a los desarrolladores que puedan cambiar eso, cambiar algoritmos, ¿verdad? Que al tomar decisiones esta inteligencia artificial. También los gobiernos, ¿verdad? Han entrado en juego ya que en estos últimos años la inteligencia artificial ha estado para arriba. Ha venido integrándose en varias empresas, varios negocios, ¿verdad? Varios mercados. Ha empezado
ya a implementarse, se ha visto el avance y el potencial que se tiene, pero al mismo tiempo hay varios riesgos, ¿verdad? Al quererlo implementarlo o que tome decisiones bastante complejas, como puede ser evaluación de perfiles de personas para un puesto o decisiones financieras, también puede ser bastante riesgoso, con bastantes ventajas, pero también desventajas. Entonces, en estos casos también los gobiernos han tomado decisiones como regulaciones, qué tanto se usa, como riesgos para ver cómo se usa, ¿verdad? Entonces, esto es una responsabilidad compartida de todas las partes que lo implementan. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, ventajas y desventajas de la IA en la automatización, todos hemos visto en los titulares sobre la IA, tanto los buenos como los malos. Independientemente de lo que pensemos sobre los riesgos de usarla, nadie puede negar que ha llegado para quedarse. Las ventajas van desde la optimización, el ahorro de tiempo, la eliminación de sesgos y la automatización en tareas repetitivas, por nombrar solo algunas. Las ventajas son aspectos como la costosa implementación, la posible pérdida de empleos humanos y la falta de emoción en la creatividad. Entonces, ¿dónde encontramos el equilibrio? Las ventajas de la IA, encontramos que una ventaja competitiva es para las empresas. El informe del estado de la IA de Apple 2021 afirma que todas las empresas tienen la necesidad crítica de adoptar la IA y el aprendizaje automático de sus modelos para sus diferentes procesos. Eliminar el error y el riesgo humano. La primera gran ventaja de la IA es que disminuye el error humano, sobre todo en las actividades repetitivas. Errar es humano, dijo Alexander Pope, poeta de la Ilustración. Todos cometemos errores de vez en cuando. Esto no siempre es malo, pero cuando se trata de obtener resultados consistentes, sin duda puede serlo. El riesgo de repetir una actividad frecuentemente nos lleva a provocar errores por confiabilidad. Disponibilidad 24/7. En la disponibilidad 24/7 podemos tener de que una de las ventajas de la IA es tener disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, cosa que con los humanos no es viable, ya que tienen turnos de 8 a 10 horas laborales y se suspendería la atención. Esta ha sido una de las ventajas que se ha podido determinar. La toma de decisiones imparciales. Los humanos discrepan o no están de acuerdo y permiten que sus perjuicios se filtren en sus decisiones constantemente. Todos tomamos decisiones en base a nuestras experiencias. Trabajos repetitivos. Los trabajos repetitivos suelen ser un indicativo de posibles errores y con la IA eso se disminuye enormemente. Reducción de costos. Al tener alguien que pueda estar atendiendo 24 horas, generando más valor a nuestra jornada del valor humano, y dado que la IA puede ayudar a asumir tareas manuales y tediosas, libera a los trabajadores de tareas más calificadas o especializa al ser humano para tareas de mayor demanda, mas no así de mayor flujo de demanda. La adquisición y análisis de costos, esto puede ser una ventaja o desventaja, según se vea, de acuerdo a la magnitud de datos que se generen y si son capaces los humanos para comprenderlos y analizarlos. La desventaja de la inteligencia artificial
Con todas las ventajas mencionadas, adoptar la IA en su empresa de inmediato puede ser o parecer obvio. Sin embargo, es prudente considerar cuidadosamente algunas posibles desventajas de un cambio tan drástico. Adoptar la IA puede ser de un costo bastante alto, dependiendo del tamaño de la empresa. La implementación costosa puede ser una desventaja de las más importantes, ya que puede generar desde 20,000 hasta millones de dólares. Va a depender mucho de qué tan especializada necesitemos nosotros esta herramienta. La falta de emoción y creatividad es otro indicativo como desventaja, ya que la IA obviamente no va a tener la personalización que necesita el cliente para ser atendido, sino que es algo más robótico, algo más estructurado. Y si hubiese alguna duda que se sale del parámetro al cual fue programado, obviamente la IA no va a poder eh, dar respuesta de inmediato. Degradación. La degradación se toma como desventaja ya que la IA puede llegar conforme pasa el tiempo, a ser obsoleta y tener que estar haciendo upgrades para poder estar revitalizando la herramienta. No va a haber mejora de la experiencia, no puede aprender de forma natural de su propia experiencia y errores, lo que los humanos sí lo hacemos. Nosotros aprendemos constantemente de los errores que estamos cometiendo. Reducción de puestos de trabajo es una desventaja que muchos conocen de inmediato, gracias a los numerosos titulares y a lo largo de los años. De acuerdo a la capacidad de la IA de poder manejar tanta información, se teme que esto reduzca puestos humanos. Pero lo que realmente va a pasar es que está enfocando al ser humano a actividades más relevantes y que no sean de tanta exigencia de análisis de datos. Y en ese tema, la IA pues tiene bastante alta capacidad respecto al ser humano de poder generar análisis de una manera más certera. Pueden haber problemas éticos y la rápida creación e implementación de la IA generó innumerables cuestionamientos éticos sobre su uso y su continuo crecimiento. Uno de los problemas más comunes son los éticos, como el resguardo de la información que se va generando o que está manejando esta herramienta. Algo que es bastante relevante es que en el mundo solo la Unión Europea cuenta con un reglamento de inteligencia artificial y tiene por objeto garantizar que los sistemas de inteligencia artificial IA se desarrollen y utilicen de manera responsable. Las normas imponen obligaciones a los proveedores y los responsables que desplieguen la tecnología de la IA. Regulan la autorización de los sistemas de inteligencia artificial en el mercado único de la Unión Europea. Esto es algo creo que debería ser implementado a nivel mundial. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco bastante. Muchas gracias.